¿Se acuerdan de la frase jugamos como nunca y perdimos como siempre? Pues eso no se aplica aquí. Jugar como nunca habría sido aprovechar las pocas jugadas de gol que llegamos a tener. Aprovechar la superioridad. Eso es algo que nosotros no solemos hacer. Pero aquí Perú no jugó como nunca. Jugamos a lo que estamos acostumbrados, o al menos como si fuera una especie de fantasma, de eco del pasado. Recordando por momentos lo que se sentía ser una selección que ataca, pero llegando a la fase final no sabemos qué hacer. Y tenemos que hablar de nombres, tenemos que hablar de la Padula y de lo mufado que está de cara al gol. En un equipo que no genera tantas ocasiones de gol claras, no nos podemos dar el lujo de fallar lo poco que tenemos. Tenemos que hablar de Fossati y de cómo decidió caer en la suya, y eso yo se lo reconozco. Fue consecuente porque él estuvo desde antes de que empiece la Copa América defendiendo a Cueva, Carrillo y Guerrero. Y en el momento en el que más necesitaba meter un gol, los metió a los tres. Decidió confiar en los antiguos y jugársela por ellos hasta el amargo final del partido. Tenemos que hablar de Araujo, de la expulsión, de lo que pasó con el árbitro, la tarjeta roja, qué hubiera pasado, pero recordemos que el hubiera no existe, simplemente existe en nuestra imaginación. Algunos dicen, yo creo que con el árbitro anterior no nos expulsaban. De repente, no lo sabemos. Pero es curioso, ¿no? Yo les puedo decir que este partido con Canadá me ha recordado mucho al Perú-Dinamarca de 2018. Parece que estamos mejor, parece que estamos arriba, siendo más ofensivos, generamos, fallamos. Pero siempre pasa algo. Quiero comentarte que tenemos, otra vez, siempre fieles, nuevamente a Boquitas como auspiciador de la selección y del canal. Las hermosas plantas carnívoras de Boquitas Perú. Un regalo original que atrapará a todos los insectos de tu casa y será la nueva mascota vegetal del hogar. Pide tu Boquitas a través de sus redes sociales que están abajo en la descripción del video y usa el código Más Allá del Gol 2024 para un descuento especial. Si lo que buscas es un regalo original, Boquitas Perú es tu mejor opción. Como si fuera una especie de maldición, pero no es una maldición. Es simplemente que no sabemos cómo reaccionar ante la adversidad. Contra Dinamarca tuvimos el penal fallado de Cueva y luego de eso nos caímos y no supimos cómo levantarnos. Aquí lo que pasó fue que hubo ese incidente con el árbitro que tuvieron que cambiarlo y luego llegó la tarjeta roja de Araujo, cuando Perú parecía que estaba en igualdad de condiciones. Pero ojo, el árbitro no nos robó. La tarjeta roja de Araujo sí era tarjeta roja. Él no tiene la intención de ir a hacer daño, pero eso no es necesario para que te expulsen. El árbitro dijo que fue por fuerza desmedida, o sea que si Araujo no medía su fuerza, un mal cálculo y podría haber terminado lesionando al otro jugador. En eso se basó el árbitro, no le importó que fuera primero al balón ni nada de eso. Es una falta fortuita, yo no creo que haya sido tanto culpa de Araujo, pero con las nuevas reglas que recordemos que la intención ya no se mide, porque eso es algo imposible de saber para los árbitros porque no leen la mente, y con el uso del VAR ya se veía venir que le iban a sacar la tarjeta roja. Y sí, volvió a pasar. Volvimos a tener ese momento en el cual las cosas se nos van de las manos y tenemos que pensar en cómo salir de eso. Y no sabemos cómo hacerlo. Yo creo que con la línea de 3 de Fossati defensivamente funcionamos bien, pero para atacar nos cuesta una barbaridad. Es obvio que muchos jugadores de la selección peruana no están tan preparados para ese sistema y que tal vez les vendría mejor un sistema más clásico, como el 4-2-3-1 de antes, un 4-4-2 o un 4-3-3. Algo simple. Pero somos un equipo incapaz de hacer las jugadas simples. No nos sale, parece que a otros equipos les sale mucho más fácil, más natural, no les cuesta tanto. A nosotros sí. Cuando llegamos a los últimos 30 metros de la cancha, es toda una odisea llegar al arco del rival. No podemos, nos falta talento, nos falta inventiva, nos falta velocidad, solamente sabemos entrar y por ahí de repente meter alguno que otro pase filtrado. Los delanteros están desconectados del equipo, a Flores no se le ve ni se le espera, a la Padula tampoco porque está recontra mal y eso lo tenemos que admitir. Hasta Guerrero, con sus 40 años encima, viejo y acabado, como yo incluso le he dicho, tuvo su chispazo, que fue el tiro libre. Y lamentablemente, jugadores como Guerrero, Carrillo y hasta Cueva son jugadores que solamente tienen eso, chispazos, por eso son cambios para 20 minutos, 15 minutos y ya está. Pero hay un jugador del cual sí quiero hablar, y ese es Piero Quispe. Esto yo no lo digo con el ánimo de hacerlo quedar mal a él ni nada de eso, sino que me parece muy llamativo que Cueva, jugando mal, porque Cueva no tuvo grandes minutos cuando entró, tuvo un chispazo que fue su remate y nada más.
Y por ahí alguna vez que intentó escaparse, pero ya no le salía porque no tiene velocidad. Pero Cueva entrando, jugando mal, medio gordo, todo lo que tú quieras, con sus chelas y todo eso, generó más impacto en la gente que la casi hora completa que jugó Piero Quispe. Y esto yo lo digo porque Piero Quispe es un jugador al que le tenemos que exigir más. Él es parte importante del futuro de la selección porque en esa posición casi no hay más mediocampistas de su generación que estén en el extranjero o que sean proyectos de selección. Yo le agradezco a Quispe que le guste correr muchos kilómetros por partido, que a pesar de que no es ni muy alto ni muy fuerte, intenta ayudar en la recuperación, pero yo a él no le pido eso, le pido que sea decisivo en ataque. Porque él es un mediocampista creador. Está bien que le ponga esa intensidad a su juego, que intente recuperar y apoyar, pero él tiene que crear. No puede ser que Sergio Peña, que siempre nos quejamos de él, de que es un jugador con el pecho más frío que un helado turbo, hasta él generaba más acciones de ataque interesantes con sus pases. Quispe tiene que intentar tener eso. Lamentablemente no le alcanzó para tener ese impacto y se le tiene que exigir porque tiene 22 años y puede ser. Yo sé que no va a convertirse en Cueva de un día para otro, pero un jugador de 22 años ya no es una joven promesa tampoco. Y eso no solamente va para Quispe, va para otros más también. Como si hubiéramos necesitado más pruebas. Yo creo que mucha gente ya se dio cuenta que después de este partido hay alguno que otro jugador que no tendría por qué seguir dentro de la selección. No por tener nada en contra de ellos, nada personal, sino porque no aportan. ¿Qué es lo que está aportando, por ejemplo, André Carrillo dentro de la selección peruana? Y eso yo lo digo siendo alguien que defendió mucho a Carrillo en el pasado. Yo por muchos años consideré a Carrillo el jugador con más potencial de la selección cuando estábamos en la era de Gareca. Pero ahora ese Carrillo ya no está. Fossati lo mete para que juegue de volante cuando Carrillo no es creativo en su juego. Lo mete para que intente desequilibrar, llevarse a uno o a otro, pero no puede, simplemente porque tiene al frente jugadores físicamente mejores que él. Carrillo está con el ritmo de la segunda división de Arabia, pero Fossati confió en su experiencia. Y la experiencia no te va a ganar un partido como este, porque Canadá no nos ganó con experiencia, nos ganó con físico y con velocidad. Los canadienses no eran un equipo muy técnico, tú veías los centros que metía a Canadá y la mayoría eran malos. Se iban muy arriba, muy pasados, lo único que Canadá sabía hacer bien en ataque era salir a la contra, y en la primera clara que tuvieron a la contra, nos hicieron un gol. ¿Por qué? Lo sencillo sería decir que Jonathan David, el delantero que nos hace el gol, es un chico que vale 50 millones de euros o más, delantero internacional de la Liga de Francia, y que nosotros lamentablemente no tenemos un delantero capaz de resolver así. La Padula cada vez está más lento, falto de ritmo porque no ha jugado con el Cagliari, Guerrero está para entrar un ratito y yo no sé si los otros delanteros que habían en la lista antes como Valera o Matías Zúcar pudieran hacer eso. La verdad sentí mucha impotencia cuando vi cómo Jonathan David, estando a 30 metros todavía del arco de Perú, yo ya sentía que nos iba a hacer el gol, porque esos delanteros no te perdonan en esa situación, no se lo pueden permitir. Canadá entendió lo que nosotros no entendimos. Intentamos jugar a lo que ellos juegan, esperar y salir a la contra, pero ¿qué pasa con nuestros jugadores más veloces? Andy Polo, en su prime, en el mejor momento de su carrera, no pudo con el 14 de Canadá. Con Schaffelburg, que juega en el Nashville de la MLS de Estados Unidos y dejó a Polo en el piso más de una vez. Ya sé que después del partido todos sabemos qué es lo que se tenía que hacer y qué cambios tenían que haber hecho, pero yo honestamente creo que era un partido para que en la banda derecha esté Sone y no Polo, no porque Sone sea rápido, que no lo es, sino porque al menos físicamente te impone más. Lo bueno que tiene Polo es su velocidad, pero yo creo que la aplicó solo 2 veces contadas en los casi 100 minutos que se terminaron jugando. ¿Qué era lo mejor que tenía Canadá? Eso lo vimos contra Argentina, su físico y su velocidad y que saben salir a la contra. ¿Y cómo nos hacen el gol? Aprovechando precisamente eso. Es verdad que estábamos con 10 y que cuando estuvimos con 11, si bien no siento que hayamos superado tanto a Canadá, estábamos en igualdad de condiciones, pero no existe el qué hubiera pasado si no expulsaban a Araujo. Eso pasó. Esa fue la realidad. Así como también es una realidad que Fossati decidió caer con los suyos, con lo que él consideraba que necesitaba esta selección, y creo que ya la gente se dio cuenta de que Perú no necesita eso. Perú no necesita intentar exprimir lo último que nos queda de nuestros buenos jugadores del pasado. Ya no tienen mucho más para dar. Yo no sé si contra Argentina va a hacer algunos cambios porque ahora está obligado a ganar la Argentina si quiere intentar clasificar. Eso yo creo que la gente no lo espera en verdad.
Nos sorprendimos defensivamente en el partido con Chile, pero el problema seguía ahí, el problema de no saber atacar. A Fossati le terminó costando el haberse casado, digamos, con los jugadores del pasado, meterlos en el momento más importante del partido para ver si hacían algo, dejar a Grimaldo en la banca y no darle ni un solo minuto cuando necesita jugadores desequilibrantes. Metimos a Brian Reina por primera vez en la Copa y todavía no estaba bien físicamente, yo siento que le falta, y no solo a él, también a Cueva, cosa que es normal porque Cueva no juega. Al menos a Cueva yo mucho no lo voy a criticar porque yo sé que él no está para aportar mucho, su nivel es bajo. Lo de Carrillo sí creo que no se puede defender más. Fossati tiene que entender que tiene que hacer lo mismo que hizo Gareca después de la Copa América 2015. Entender que hay algunos jugadores que no están para aportar. Les puedes dar todas las oportunidades que quieras, pero si ya te fallan no una, sino 2 y hasta 3 veces, entonces ya está, no te queda de otra. Lo que sí les digo es que el puesto de Fossati no está peligrando. Él acaba de llegar, no lo van a sacar porque lleva creo que 6 meses dirigiendo a Perú más o menos. Pero él tiene que haber aprendido algo de este partido con Canadá. Tiene que ser el momento en el que entienda que hay algunos jugadores que ya no se merecen su confianza. A la gente yo no sé si le molestará tanto solamente la derrota, eso claro que molesta, les molesta caer viendo las caras de lo mismo de siempre, porque ya estamos acostumbrados a eso y lo hemos vivido antes. Hemos pasado por épocas muy oscuras en la selección, desde la época de Chemo, Marcarián, hasta los inicios de la época de Gareca. Con Reynoso también. Sabemos por dónde va esto y la única manera de cambiarlo es teniendo la firmeza para tomar decisiones que pueden ser difíciles, duras. Hay jugadores que se van a molestar, que no van a estar contentos con que saques a Carrillo de la selección y no lo llames más porque tiene un montón de amigos en la selección. Pero es lo que se tiene que hacer. Los partidos del pasado no te van a ganar los partidos de ahora. Si no se entiende eso en la selección, entonces da igual el entrenador que tengamos.